Hola, buen día. Gracias mil, como siempre, por su gentil atención a estos espacios de política a la mexicana y sobre todo hoy en su emisión número 123 de este viernes 4 de agosto. Y vamos a empezar, como siempre, con noticias que pues nos atañen a todos, particularmente en materia de seguridad pública. Y ya les hemos comentado cómo el presidente municipal de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, es prácticamente el primero de la tanda en toda la entidad que da curso a la creación, el retorno de la policía municipal, y esto lógicamente que no es gratuito porque está encuadrada su objetivo, está encuadrado en la política que en materia de seguridad está anunciado desde que anduvo en campaña y ya como gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que se pronunció siempre por regresar esa corporación municipal, apelando a la identidad de sus integrantes con las poblaciones donde funcionen. Y aquí en Coatzacoalcos, Caballero Rosiñol, decíamos la vez pasada, desechó el proyecto de la policía turística en principio y después la policía turística municipal, que haría las veces de apoyo a la policía naval, que es la encargada del mando único, donde confluyen corporaciones federales y la estatal de seguridad pública. Pero pues hoy ya tomó otros derroteros este proyecto de Caballero Rosiñol y ya ha confirmado que se creará la Policía Municipal de Coatzacoalcos con elementos egresados de la Academia de Seguridad Pública del Estado, ubicada ya en la ex hacienda de El Encero en Jalapa, más bien en Emiliano Zapata, el municipio donde está ubicada esa academia, y que el proyecto indica que se va a iniciar, va a arrancar el próximo 1 de septiembre, el mes de la patria, con los primeros 40 elementos, y que para diciembre ya estaría constituida por 123, ya para pues darle más presencia y más acción, pero siempre sujeta para coadyuvar con la labor que hará y que viene haciendo la Policía Naval y todas las demás corporaciones, decíamos, e instituciones tanto de la Federación como del Estado. Y esto pues es una buena noticia indiscutiblemente, porque va, sobre todo políticamente hablando, va en la ruta que el gobernador Yunes Linares ha venido marcando, y de la cual pues lógicamente que no se quiere salir Joaquín Caballero Rosiñol, pues para estar bien con el señor y también para darle ya paso a un proyecto que se retoma pero aquí el problema que vemos, por ejemplo, él habla de que en el equipamiento de esa Policía Municipal de Coatzacoalcos y los salarios que se van a pagar a los integrantes de esa corporación, que será en promedio de 12,000 pesos al mes, más las prestaciones de ley, pues se calcula que se van a erogar un promedio de 2 millones de pesos por mes. Pero también establece Caballero Rosiñol que esto tiene también que darle continuidad el gobierno que inicia funciones el próximo 1 de enero y que no es del PRI como el suyo, es el de Morena, y lo va a presidir Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y es aquí donde podría la situación al topar con un bache. Vamos a comentar en nuestra columna dominical por qué. Porque no vaya a venir López Obrador, que es el poder tras el trono, va a ser el poder tras el trono en los 17 municipios de Veracruz donde gobernará Morena, no vaya a venir y quiera imponer
algún modelito como aquel que quiso traer, se acuerda que trajo al que fue gobernador del estado de Nueva York, para cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, imponer un modelito neoyorquino. Y entonces, pues, ¿qué va a suceder? Ese es el riesgo que se está corriendo con un proyecto que ya está en marcha. No creemos que Morena, y no precisamente Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que las decisiones no las está tomando él, ni las va a tomar él, sino el grupo que lo acuerpa, que lo tiene casi con una camisa de fuerza para no dejarlo tomar las decisiones que a él va a corresponder, y que solamente a él va a tocarle pues rendir cuentas de todos los actos del gobierno que va a presidir, pero sobre todo un gobierno con un cabildo plural, donde habrá representación del PAN, del PRI y del PANAL, y que Morena no va, aunque tenga mayoría en el cabildo, no va a tener un día de campo, y siempre va a contar con la opinión de los restantes ediles, que podrían también en un momento dado pues complicarle el trabajo, que decíamos no tiene caso estar riñendo, estar provocando conflictos internos en un ayuntamiento donde lo que a cada uno de sus integrantes, en este caso los 15 miembros del cabildo, lo que les corresponde es trabajar por y para Coatzacoalcos, y no para ventilar diferencias ideológicas, partidistas o de intereses personales, sino corresponder a la confianza que en todos y cada uno de ellos, y aunque ustedes no lo crean, depositó el electorado del municipio de Coatzacoalcos. La situación que viene en cuanto a la policía municipal, que decíamos, bienvenida sea, pero pues apenas está en pañales, vamos a decir, como ya lo dijo Caballero Rossiñol, que los primeros 40 elementos, con esos primeros 40 se va a poner en marcha la policía municipal el 1 de septiembre, y que ya para el 31 de diciembre ya estaría, paulatinamente se va a ir incrementando las generaciones que vayan ingresando de la Academia de El Encero, para llegar a 125 elementos, y que sea para bien y por la seguridad en la vida y en los bienes de los habitantes de Coatzacoalcos. Y pues no nos resta más que esperar, y decíamos confiar en ese proyecto, porque no podemos desconfiar de todo lo que hagan nuestros gobernantes, y desear, esperar, repetimos, que como gobernante a Joaquín Caballero Rossiñol y a su cabildo pues les vaya bien ya en este último jalón del año de Hidalgo, para por supuesto y lógicamente que nos vaya bien a los gobernados, porque ya basta de ensayos, ya no sabe uno ni a quién creerle, ya no sabemos ni para dónde hacernos, porque a diario, invariablemente se están sucediendo actos delincuenciales que tienen a la sociedad porteña de la región y de Veracruz, porque Coatzacoalcos no es la excepción de la regla, sino que esto se vive en todos los municipios de la zona y en todos los del resto de la entidad, donde se sigue viviendo con el Jesús en la boca. Ayer hablábamos de la postura del gobernador en un acto de desesperación, así se entendió, de un patético reconocimiento, con sentimientos encontrados sobre lo que ha hecho las corporaciones policíacas al rendir homenaje a Juan Camilo Castañé Velasco, el extinto comisario de la Policía Federal, que reclamó el porqué las críticas mordaces a que no se está dando los resultados ofrecidos o buscados, porque vemos cómo se está trabajando para ello, pero que tampoco, dijo, se valorara que todos
los inmiscuidos en esa estrategia, en ese proyecto por la seguridad pública, están exponiendo incluso sus vidas para que la paz regrese a Veracruz. Coatzacoalcos, a partir del 1 de septiembre, va a contar con su policía municipal, 40 elementos apenas que servirán quizá para cuidar si acaso el primer cuadro de la ciudad, pero se va a ir incrementando, decíamos, paulatinamente en los meses subsecuentes, octubre, noviembre, diciembre, hasta llegar a 125 elementos, y que sea para bien, que sea no un ensayo, sino un avance bien cimentado sobre lo que se está reclamando: seguridad y no promesas, hechos, no palabras. Y fíjense ustedes que les hemos comentado también, o lo han visto en otros espacios periodísticos en general, sobre el show, el vodevil del diputado ex del PRD local, hoy de la fracción Esquirola, allá en la 64 legislatura estatal, Sergio Rodríguez Cortés, conocido ahí en el Congreso y entre sus amigos como el Robacarros, por una investigación, una carpeta integrada por la Fiscalía de Jorge Winkler Ortiz por el supuesto delito, presunto delito de robacarro. Bueno, pues él se puso muy digno y chocó con la cúpula perredista que controla el secretario de gobierno Rogelio Franco Castán. Imagínense, se puso a las patadas con Sansón y pues primeramente le quitaron la presidencia de la Comisión de Hacienda Municipal de ese Congreso veracruzano, y se fue, empezó como siempre, anduvo tirando mucho aceite, anduvo dándole de patadas al pesebre, y finalmente aterrizó, llevado de la mano por Vicente Maletas Benítez, a la fracción Esquirola, donde ahorita está vegetando. Pero lo que no esperaba es que aquí en política, aquí en China, los errores se pagan muy caros, y en primer lugar ya le empezaron a recortar a todos sus recomendados en ese que obtuvo, en ese reparto del pastel estatal que Yunes Linares tuvo que darle a todos los supuestos líderes regionales o municipales del PRD y del PAN. También sabemos cuánta gente se ha incluso improvisado para ocupar cargos de la administración pública estatal, pero no es más que para poder Yunes Linares pagar las facturas, los compromisos que contrajo en su campaña para gobernador de Veracruz por la alianza PAN-PRD. Y a Sergio Rodríguez Cortés ya dieron de baja a su esposa Diana León Rosas, que era la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz allá en la región de Orizaba, y también ya le están recortando a sus recomendados oficiales mayores de registro civil, a sus delegados de tránsito, les están metiendo la tijera para ponerlos de patitas en la calle, y también a los que tendría allá en Jalapa, en la misma Cefiplan y en la misma Dirección de Política Regional dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Rogelio Franco Castán, que así, y por claro está, con el visto bueno del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, le está cobrando las facturas de la traición, porque Sergio Rodríguez Cortés, decíamos, cómo anduvo dando entrevistas exclusivas para cuestionar la política económica
del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cuando no le aprobaba el Congreso el refinanciamiento de la deuda pública apenas lograda la semana pasada, y él se le daba vuelo a esa situación creyendo o pensando que iba a presionar al gobernador para que le dijera: dime qué más quieres y te lo doy. Pero lo único que logró es que le cortaran la cabeza a él, a su esposa Diana León Rosas, y a todos sus demás recomendados que decíamos dónde estaban ubicados. Y pues esto es nada más para que entiendan los políticos. Decíamos antes que los errores en política se pagan muy caros, y más todavía las traiciones cuando hay ingenuos como Sergio Rodríguez Cortés, que se ponen a las patadas con Sansón, y sobre todo pasó de alto el principio de la política que practica el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, hombre de mano dura, que ni perdón ni olvido. Y por otro lado, fíjense ustedes que el caso de Morena, el ingeniero Leonel Ordaz Hernández, de quien nos hemos ocupado muchas veces con un respeto y admiración que se lo merece. Él es un jubilado de Pemex que creyó en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, y pues fue fundador aquí en Coatzacoalcos de Morena, y lógicamente militante, pero con el cochinero que armaron las cajas de resonancia y cómplices de López Obrador, como Rocío Nale y señor Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en el apellido lleva la fama. Pues fíjense que dieron al traste con toda la misma convocatoria, decíamos, se la pasaron por abajo del arco del triunfo, y esto provocó en el ingeniero Leonel Ordaz Hernández repugnancia a una promesa de democracia que nunca llegó, más bien nació muerta. Y aquí vamos a leerles lo que él nos envía referente a los estatutos de Morena y a las conclusiones a que llega. Dice el ingeniero Leonel Ordaz Hernández: Estatutos de Morena, capítulo 3, principios democráticos. Las tareas fundamentales que realizarán los protagonistas del cambio verdadero para hacer posible la transformación del país, demagogia a la alta escuela, pues, serán las de concientización, organización y defensa del pueblo de México y del patrimonio nacional para estar en condiciones de llevarlas a cabo. Es imprescindible que nuestra organización exprese lo mejor de la sociedad mexicana y se constituya en sustento para una verdadera transformación democrática del país. Suena bonito, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, los estatutos, según el ingeniero Leonel, siguen. Artículo 7. Todos los órganos de dirección de Morena se constituirán buscando garantizar la equidad, la equidad de la representación, tanto en términos de género como de edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales y de procedencia
regional esta, municipal como comunitaria, así como la diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de México. Artículo 8. Los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación. Artículo 9. En Morena habrá libertad de expresión, ¿usted le cree?, de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los integrantes de nuestra organización por grupos internos, corrientes o facciones, y los protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por la unidad y la fortaleza de la organización para la transformación del país. Usted conoce a esos veladores, a esos vigilantes, yo tampoco. Artículo 10. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva entre estos comités ejecutivos municipales, estatales o nacional, o coordinadores distritales, solo podrá postularse para otro cargo del mismo nivel después de un periodo de 3 años, y solo por una ocasión más. No se permitirá la participación en 2 cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea. Bueno, pues ya Rocío Nale está buscando la reelección o saltar cual chapulina al Senado de la República. Artículo 11. Los consejos estatales y nacional admitirán la reelección del 30% de sus miembros de un periodo a otro, es decir, cargos dirigenciales a otro. Los consejeros solo podrán reelegirse de manera sucesiva y por una única ocasión en adelante para volver a ser consejeros. Deberán dejar pasar un periodo de 3 años. Artículo 12. Quien aspira a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostenten en Morena. Artículo 13. Si el origen de un cargo legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva. Es decir, aquí echa por tierra la reforma a la ley que ha logrado el Congreso Estatal para permitir la reelección incluso a los plurinominales. Pero Morena quiere o pretende ser la excepción de la regla. Y he aquí el comentario del ingeniero Leonel Ordaz Hernández. Dice: la democracia en Morena es una utopía. En Morena existe discriminación. Además, se dan todos los vicios que practican otros partidos políticos. Existen las tribus, el voto corporativo, y los comités han sido formados antidemocráticamente con el fin de utilizarlos a modo para los fines que persiguen sus guías, violando la Declaración de Principios y el Estatuto de Morena. Los líderes de Morena no conocen lo que es la dignidad, honradez e integridad, y al ser así, no respetan la Declaración Universal de Derechos Humanos. He ahí
la opinión autorizada y con conocimiento de causa del ingeniero Leonel Ordaz Hernández, que decíamos, él creyó en las promesas de López Obrador y creyendo que era mozuela, como dice aquella melodía ismeña, se la llevó al río y le resultó que le dieron gato por liebre. Así piensa este hombre, orgullo de Coatzacoalcos, el ingeniero Leonel Ordaz Hernández, que tiene principios, que tiene formación y que tiene dignidad. No pudo él hacer otra cosa más que renunciar a un partido que, como él mismo lo asienta, resultó más de lo mismo, igual que los demás que conforman lo que hemos llamado y seguiremos llamando la nociva partidocracia. Pasando a otro comentario, hoy se cumplen 26 años del deceso del que fuera líder de la sección 11 de petroleros de Nanchital, Francisco Javier Chico Valderas Gutiérrez. Fue un 26 de agosto, pero de 1991. Un hombre querido, admirado por unos, criticado, odiado por otros, como todo líder, porque es imposible, si en la vida cotidiana, como simples y comunes ciudadanos, nos cuesta trabajo tener contentos, dejar contentos a todos, y a veces nos resultan hasta enemigos gratuitos con los que nunca hemos tenido trato, ni pensamos que no les hemos hecho nada, o quién sabe, a lo mejor por nuestras ideologías, por nuestras opiniones, pensamiento y expresión, pues no les gusta. Pero en el caso de Chico, fue un líder considerado en su tiempo fuera de serie, un líder que poco dormía por atender a los trabajadores, y no solo a ellos, sino a la población de todo el sur y de donde llegara. Tipo generoso, católico en grado superlativo, que aquí en Coatzacoalcos tenía una suite rentada de tiempo completo en el Hotel Margón de ahí de Zaragoza y Morelos, y ahí llegaba a dormir. También tenía otra casa, aparte de la casa de su casa frente a la iglesia, ahí frente al parque en Nanchital. Tenía otra en uno de los fraccionamientos, Guadalupe Tepeyac o el otro, y es decir, dormía en casas diferentes cada noche, pero normalmente se venía aquí al Hotel Margón. De ahí, llegando a las 12, a las 4 de la mañana o 5, ya estaba en las oficinas sindicales de Nanchital, y ya había una enorme fila de la gente que iba a verlo. Era un hombre generoso, decíamos, que para llegar hasta su privado, donde se daban muestras de ese su acendrado catolicismo, detrás de su escritorio, a sus espaldas de Chico, había un altar con imágenes de los santos en que creía, entre estos la Virgen del Carmen de Catemaco, y una foto del Papa que alguien le trajo, le regaló autografiada por el Papa para él. Así se leía, y estaba atendiendo a la gente. Pero decíamos, antes de llegar a ese privado, se pasaba por lo menos 2 o 3 salas de espera, que sus paredes estaban tapizadas de retablos, de reconocimientos, de gratitudes para el líder, para Chico Valderas, por haber apoyado a la construcción de iglesias, a la reparación de calles, a la construcción o reparación de escuelas, a padrinajes de generaciones egresadas de jardines de niños, de primaria,
de secundaria, de preparatoria, de universidades, apoyos a equipos, clubes deportivos, a organizaciones no gubernamentales y en fin, eran interminables, no había ya espacio para un solo reconocimiento más en señal de gratitud a Chico Valderas. Chico Valderas, que amó a Nanchital y entonces todo, casi todo, se lo daba Petróleos Mexicanos a Nanchital, el agua potable, la energía eléctrica, el servicio de limpia pública, la vigilancia policiaca y casi todo. Era Nanchital, congregación de Ixhuatlán del Sureste, y Chico siempre tuvo el objetivo de constituirlo en municipio libre, y de entrada lo consiguió con los gobernantes en turno que eran sus amigos, porque las campañas políticas que llegaban a Nanchital en gira, lo mínimo que se llevaban era una Guayín Ford nuevecita, las llaves, ahí está para su campaña, señor candidato, y a ver en qué otra forma podemos ayudarlo, usted nada más háblenos y tiene todo nuestro apoyo. Entonces era un hombre que también políticamente pesaba, por supuesto, era del PRI y el PRI gobernaba prácticamente todos los municipios, el estado y el país, y así logró que Fernando Gutiérrez Barrios, en campaña, el gobernador de Veracruz, por el sexenio 86-92, declarara a Nanchital y también a Aguadulce, de la sección 22 de petroleros a cargo de Roberto Ricardes Orueta, hijo de don Juan Ricardes Vargas, el líder inicial de esa organización petrolera, también les concedió que Aguadulce, congregación de Coatzacoalcos, fuera municipio libre. Y entonces vinieron situaciones muy especiales para Nanchital en este caso. Chico empezó por construir el palacio municipal que vemos en estos momentos, y dentro de la cosa sindical de apoyo a Nanchital pidió créditos para construir esos dos fraccionamientos, Guadalupe Tepeyac y el otro contiguo, que modernos, por donde se le quiera ver, y también sus asesores, que para mí fueron siempre unos vivales, porque lo asesoraban sin medir las consecuencias de ese derroche de recursos de la organización sindical, que ya verán en lo que terminó. También pidió un crédito para todas esas obras y otras a un banco inglés, también para construir unas instalaciones modernas para la sección 11, que hoy son ruinas, que alcanzó y tapó el bosque. Están localizadas entre el hospital de Pemex, también gestión de él, y es un hospital enorme, porque con Chico no había medias tintas. Él le exigió a Pemex que fuera un hospital, pero pues era la sección petrolera más grande del sistema, con los 3 complejos petroquímicos, Pajaritos, Cangrejera, Morelos, la terminal marítima, la terminal de ventas y el sector Nanchital, que también era muy grande. Y esas ruinas por ahí perdidas en el bosque están entre el hospital y lo que es la plaza de toros, que unos lotes, unos predios que está invadido por unos vivales ahí, y que están asentados, llevaron a la gente
a instalarse ahí asentamientos humanos que están sobre un polvorín porque por ahí cruzan ductos de petróleos mexicanos. Y hasta una plaza de toro construyó, porque las ferias, las fiestas como estas que vienen de septiembre o de el aniversario de la fundación del sindicato petrolero, eran en grande, eran con eventos extraordinarios. Bueno, hasta mandó construir un velódromo porque alguien de los asesores le dijo que Veracruz iba a ser sede de un evento nacional de ciclismo y que por qué no Nanchital pedía la sede. Bueno, pues sí, y mandó a construir un velódromo y así por el estilo, inversiones que no redituaban ganancias ni tampoco recuperación siquiera. Entonces, ¿qué sucedió? Pues finalmente lo que tenía que pasar llevó a la quiebra las finanzas de la sección 11 al grado que ese banco inglés que le dio un millonario crédito en dólares embargó las cuotas sindicales de la sección 11. Y más todavía, políticamente, a la caída de Joaquín Hernández Galicia el 9 de enero de 1989, acababa de entrar apenas en diciembre del 88, Carlos Salinas de Gortari, llevando como secretario de Gobernación al gobernador que era de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, se lo llevó, y por cierto que nos dejó, ¿se acuerdan?, a Dante Delgado para cubrir los últimos 4 años del sexenio, y ya recuerdan lo que hizo. Bueno, pues entonces, en esa caída de la quina que le ajustaron cuentas, Carlos Salinas de Gortari, un hombre vengativo y perverso, por supuesto, le ajustó cuentas a Joaquín Hernández Galicia la quina, porque Joaquín había crecido tanto, los líderes sindicales petroleros habían crecido tanto, que eran factor de decisión o querían ser factores de decisión. Y cuando vino el destape del PRI para la presidencia de la República del 88, el candidato de Joaquín Hernández Galicia era Alfredo del Mazo González, padre del gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Y así lo expresó abiertamente Joaquín Hernández Galicia, y sobre todo cuando el PRI destapó a Carlos Salinas de Gortari, dijo que él no era su candidato, y exhortó a la familia petrolera sindicalizada y hasta la de confianza, sobre la que también tenía influencias, que votaran por quien quisieran el día de la elección de ese 6 de julio. Lógicamente que sí, votaron por quien quisieran, votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del expropiador o el nacionalizador de la industria petrolera, don Lázaro Cárdenas del Río, Tata Lázaro. Y ahí en ese momento, cuando cae la quina que le inventaron, decíamos, le sembraron armas y hasta un muerto allá en Ciudad Madero, pues los líderes seccionales se movieron en defensa de su dirigente nacional, que era un tipo que no perdonaba traiciones, ni mucho menos, y Chico intentó parar los complejos, y el mano dura secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, le habló y le dijo que cuidado, porque ahí podía acabar su carrera como líder. Y recuerdan que Salinas de Gortari, el perverso, le dio a la quina donde más le dolió. Desjubilaron a Sebastián Guzmán Cabrera de la sección 10 de Minatitlán, al que nunca le permitió llegar al Ejecutivo Nacional Joaquín, y lo nombraron, lo impusieron el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, solo para que fuera a firmar el despido de personal, gigantesco despido entonces, porque pues ya se sabía que había sobrepoblación en las instalaciones de Petróleos Mexicanos,
que le costaba un ojo de la cara en la industria, como sucedió recientemente y sigue pasando, y Chico detuvo la amenaza de parar los complejos. Pero como ya estaba el proyecto salinista de esos recortes de personal, y sabían que Chico, que era un defensor apasionado de la clase trabajadora, de sus representados sindicales, sabían que no iba a aceptarlo, pues simple y sencillamente en algunas asambleas me tocó escucharlo cómo le hablaba a los trabajadores de la ONCE, y por ejemplo detalles como estos: decía, compañeros, tenemos muchos problemas con Petróleos Mexicanos por la irresponsabilidad de ustedes. Hay casos de rescisiones de contrato o de amenaza de rescisión de contrato que son indefendibles, pero ¿saben por qué los vamos a defender y los estamos defendiendo? No por ustedes, sino por sus familias, porque ¿qué cosa va a hacer de sus familias? Y así, por ejemplo, Chico era tal el poder que iba con un gerente, que eran antes los de los complejos, a exponerle un caso como esos, y si el gerente le decía que no se podía, o cualquier otra petición relacionada con el contrato colectivo de trabajo o alguna otra circunstancia, si le decía que no, inmediatamente ordenaba hacer un oficio, lo firmaba para la gerencia de zona, donde rompía relaciones con ese gerente de complejo y no iba a reanudarlas hasta que no lo cambiaran. Muchas negociaban y dejaban al mismo, pero así era Chico. Entonces, cuando ya Salinas tenía previsto ese recorte gigantesco de personal, don Fernando Gutiérrez Barrios mandó a llamar a Chico Valderas allá a la Secretaría de Gobernación. Le dijo: Chico, tengo instrucciones, señor presidente, que firmes tu jubilación, que solicites tu jubilación porque te vas jubilado. Oiga, te vas jubilado. Es donde dijimos entonces, en un trabajo que hicimos para Diario de Jalapa, respecto al suicidio de ese gran líder que fue Chico Valderas, un líder bien intencionado, pero al que perversa gente lo engañaron, lo utilizaron y lo llevaron a cometer errores tras errores. Él actuaba de buena fe, no alcanzaba a ver que había gente que lo estaba perjudicando. Chico salió de Gobernación, voló hacia Minatitlán, llegó a Nanchital, ahí en su casa frente a la iglesia, subió a su recámara, pegó un balazo y se mató. Luego vino la otra historia, la del rescate de las finanzas de la quebrada sección 11, que fue una labor que correspondió al hoy líder Ramón Hernández Toledo, del que también por supuesto hay que hablar, porque también tiene su historia. La historia es la que juzga la acción, la actuación y los hierros y los aciertos de los hombres, de las mujeres en general, pero particularmente de quienes ejercen liderazgos de tal dimensión, de tal poder. Descanse en paz Francisco Javier Chico Valderas Gutiérrez, hoy en el 26 aniversario de su muerte. Nanchital le debe mucho, porque la otra historia es que cuando consigue que Nanchital sea municipio libre, quienes lo adoraban, porque todo era gratis, cuando empezaron a cobrar los servicios de agua potable, cuando Comisión tuvo que cobrarles la luz porque Pemex se salió, porque ya Pemex pagaba impuestos por todos los edificios, todos los predios que tenía en el municipio, le dijo: yo ya no puedo seguir financiando limpia pública, policía, agua potable. Y entonces vino otra historia para Nanchital, que aún no termina de recomponerse, porque todavía hay resistencias para pagar los servicios indispensables. Chico Valderas
hizo cuanto pudo por Nanchital. Hay otras historias que contar de él, pero ya habrá tiempo para hacerlo. Descanse en paz. Un hombre que fue amigo de sus amigos, pero muchos amigos lo traicionaron porque no era un santo, y muchas propiedades las puso a nombres de sus amigos, que cuando sus familiares, sus hijos. Y ahí está la doctora Zoila Valderas Guzmán, presidenta municipal electa de Nanchital. Cuando Chico muere y fueron a reclamar los bienes de su padre, le sacaron las escrituras al nombre de quien está. Ya, ahí hay nombres. Tienen nombre y apellidos. Eso es. Así fue Chico. Un hombre que sirvió y ayudó a mucha gente. Pero también muchos que creyó que eran gente de toda su confianza y que creían ciegamente a él y lo seguían. Cuando iba a la iglesia, tocaba las imágenes, se tallaba, y los que iban atrás también hacían lo mismo, nada más por imitarlo y por servirles, aduladores que después lo traicionaron. Chico Valderas, descanse en paz, querido amigo. Y a propósito de la 11, alguien que se llama David Soriano nos mandó un mensaje por ahí para pedirnos ayuda, que si podíamos ayudarlos, que lo hiciéramos. ¿Para qué? Para denunciar, sin decir en el complejo, dice, pero no dice dónde. Y lo estamos diciendo precisamente porque luego hay quienes buscan, quieren, presionan que uno dé la cara por ellos, y ellos no dan la cara. Este David Soriano dice que hay un tal Diomar Gómez Luis, que es hijo de un comisionado nacional de la sección 11, que está vendiendo la ropa y calzado que da Pemex a sus trabajadores vía internet, la está ofreciendo, pero no da mayores datos, no dice en qué complejo, no dice el nombre de ese delegado y otras cosas. Servido David Soriano, pero yo te pido, como a otros que quieren que uno dé la cara por ustedes, pues que también la den, porque lo demás es cobardía. Y por hoy es todo. Muchas gracias por su siempre gentil compañía en esta emisión número 123 de Política a la Mexicana. Hasta aquí terminamos. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Pero si hay algo antes de importancia, por aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.